¿Ok? Listo, como les decía, buenas noches, bienvenidos al módulo o a la materia de historia, ¿verdad? En su segundo año, segundo de bachillerato. El día de hoy vamos a ver lo que es la civilización griega y la civilización romana. Pregunto, alzamos la manita en caso para yo permitirles hablar. Pregunto, ¿alguna vez han escuchado ustedes de Grecia, de Roma? ¿O qué es lo que han escuchado ustedes de Grecia y de Roma? A ver, alguien que se atreva a alzar esa manito, que alguien haya escuchado sobre el Imperio Romano, sobre el Imperio Griego. Yo, profe, yo. A ver, hija, cuenta. Mira, ya, el Imperio Romano es uno de los imperios más antiguos que Ok, existe. Entonces, ok, de allá vienen las tradiciones romanas como los calendarios, ok, las historias, etcétera. ok, excelente, ¿verdad? Y vamos a ver también ciertos dichos por ahí de Roma que al César lo del César, ¿verdad? Entonces ya vamos ahí, eso viene de Roma, eso viene de Roma. Entonces, para que ustedes vean, del Imperio Romano. Entonces, bien, voy a compartir ya el documento, ¿sí? Por favor, pido, si lo están observando, ¿sí? Sí, ¿sí lo observan? Sí, Lice. Listo, ok, empezamos. Ok, entonces, vamos primero a hablar un poquito de la civilización, tanto griega como romana, que fueron los pilares fundamentales de la historia occidental. Recuerden que a la Tierra se la divide en dos hemisferios, hemisferio de Oriente o el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Pregunto, nosotros, Ecuador, América, ¿en qué hemisferio está? ¿En el oriental o en el occidental? Alzamos la manito, no me hable, alzamos la manito en orden. A ver, Natalie, cuénteme, hemisferio occidental u oriental. Oriental. Oriental está el Ecuador. Ok, listo, excelente. Gracias, Natalie. Evelyn, cuénteme, ¿oriental u occidental? ¿No? Bien. Janet, cuénteme. A ver, Juana. Occidental. Occidental, ok. Alberto, cuéntame. Occidental. Occidental, ok, excelente, ¿verdad? Recordemos que América y Ecuador como tal, nosotros estamos en el hemisferio occidental, ¿ok? Hemisferio occidental. Está nuestro continente y nuestro país. Su legado, tanto de Grecia como Roma, perdura en la cultura, el idioma, el arte y sobre todo el pensamiento del mundo actual. Vamos a hablar también un poquito de filosofía, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que sabemos también un poquito de filosofía, que también es una materia que ustedes han estado viendo. La historia de Grecia como tal. Primero, su ubicación, ¿verdad? Grecia se encuentra en el sur de Europa, en la península de los Balcanes, con un extenso litoral e islas. Recordemos que también es un conjunto de islas. Grecia es un conjunto de islas también. Recuerden que inclusive uno de los destinos más famosos actuales de Grecia, ¿verdad? Es la isla de Santorini, ¿verdad? Estas islas blancas, todas estas casas pintadas de blancas y el agua cristalina, ¿verdad? Todo esto es Santorini, ¿verdad? Que también es un destino actual de Grecia, ¿ok? Pero nosotros vamos a hablar de la antigua Grecia. Se divide en tres periodos, atienda bien, tres periodos griegos: periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico, ¿ok? ¿Qué es lo que hubo en el periodo arcaico? Comenzó en el siglo VIII. Cuando yo hablo de AC, y voy a dejar de compartir un ratito porque quiero explicar eso, porque vamos a ver en este módulo, vamos a ver bastante el AC y el DC. ¿Qué significa AC? Antes A ver, de Cristo. Antes de correcto, Cristo. excelente. AC, antes de Cristo. DC,
después de Cristo. Después de Cristo. Correcto, excelente. ¿Qué es lo que se toma o cuál es la referencia? Se toma como año cero, ¿verdad? El nacimiento de Cristo. Por eso es que hablamos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, el año cero, si usted me pregunta cuál es el año cero, es el nacimiento de Cristo. ¿Ok? Por eso es AC antes de Cristo y DC después de Cristo. ¿Estamos claros hasta allí? Ya lo vamos entendiendo, ¿no? Bien, excelente. Seguimos. Aquí, ¿verdad? Este periodo arcaico, ¿verdad? Que es el periodo antiguo de la Grecia, se caracteriza por la formación de ciudades-estados. ¿Qué eran las ciudades-estados griegas? Muy parecido a los países actualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Igualito. Pertenecían a una misma Grecia, pero cada uno tenía sus leyes, tenía sus reyes, ¿verdad? Pero estaba dentro de toda Grecia como tal. Allí, por favor, anoten en un cuadernito donde usted tenga, ¿verdad? Vamos a ver las dos ciudades, estados más importantes de Grecia. ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas dos ciudades-estados? Tenemos Atenas y Esparta. ¿Ok? Eso anote. ¿Ok? Anote en cualquier lado que usted tenga. Atenas y Esparta. Luego tenemos lo que es el periodo clásico, ¿verdad? Que fue una era de gran desarrollo cultural, artístico y filosófico, marcado por la famosa guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. O sea, Atenas y Esparta estaban dentro de la antigua Grecia, pero estaban en conflicto. ¿Ok? Y aquí voy a dejar de compartir un ratito para explicarles un poquito. Es como que usted ponga, ¿verdad? Tenemos el Ecuador como tal, y digamos que sin regionalismo, cuidado, ¿verdad? Sin regionalismo, digamos Quito, Guayaquil, ¿verdad? Que cada una tenga sus leyes, que cada una tenga sus reyes, también entraban en conflicto. Entonces, esto es lo que pasó entre Atenas y Esparta, ¿ok? Para que usted tenga una idea. Por eso yo le doy con ejemplos. ¿Está claro? ¿Vamos entendiendo esto? Sí, ya. Recuerden que la historia a veces es un poquito complicada, pero a mí siempre me gusta explicar con ejemplos actuales para que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Está claro? Listo, seguimos. Ahora vamos al periodo helenístico, ¿verdad? Que se extendió desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista romana con la expansión de la cultura por el Mediterráneo. ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Alguna vez han escuchado a Alejandro Magno? A ver, ¿quién alguna vez ha escuchado de Alejandro Magno? Nadie. Nadie ha escuchado sobre el gran Alejandro Magno. No. Del helado Ok. Magnum, ¿no? Ah, el helado Magnum. Bueno, a ver, Fue les comento. filósofo, profe. ¡Fue conquistador! Ok, ¡Fue conquistador! excelente, excelente, Vela, ¿verdad? ¿Qué es lo que Bella. pasa? Ya lo Bella, vio por perdón. doble. Bella. Bien. Magnum, ustedes me dicen Magnum, ¿verdad? Del helado Magnum. Sí, viene, ¿por qué no de Magno? Que significa grande, ¿verdad? Por eso, cuando usted escucha la palabra Magno, es grande. Por eso es que Alejandro era Alejandro el Grande, ¿verdad? Se lo conoce como Alejandro Magno, ¿ok? Uno de los grandes conquistadores griegos de origen macedonio, ¿verdad? Que inclusive se lo compara, ¿y por qué es Alejandro Magno una de las grandes figuras descollantes, aparte de ser un conquistador? Porque también muere a la edad de 33 años, ¿verdad? Y esa edad, recuerden que muere, para los que profesan la religión católica, muere Jesucristo también. Entonces, por esta coincidencia, también de una u otra manera, se lo exalta a Alejandro Magno. Además, que su tumba hasta el momento todavía no se encuentra. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean todo esto de acá. Para el que
para Melissa, que me pregunta que grabe la clase, ya la clase se está grabando. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Ahora nos vamos un poquito con la filosofía. Aquí vamos a encontrar a 3 filósofos importantes de Grecia. Anótelo por ahí. Si usted tiene una libretita, ¿verdad? Anótelo. ¿Cuáles son los 3 filósofos más importantes de la antigua Grecia? Tenemos en ese orden, ¿verdad? Del más antiguo al más joven. Tenemos Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, para que ustedes vean esto de acá. La filosofía griega floreció en lo que es la antigua Grecia, dando lugar a lo que es un pensamiento crítico y racional, que sentó lo que son las bases de la filosofía occidental. Hasta el día de hoy, todavía se sigue hablando de Sócrates, Platón y Aristóteles. Hasta el día de hoy. ¿Ok? Inclusive en las clases de filosofía que se dan en las instituciones, siempre vamos a mencionar a estos 3 grandes filósofos. Repito y anótelo. Sócrates, Platón y Aristóteles, los 3 filósofos más importantes de la antigua Grecia. Existieron muchos más, Anaxímenes, Anaximandro, muchos más, pero nos vamos a centrar nosotros en estos 3 de acá. ¿Qué hizo Sócrates? Inventó lo que es el método socrático, la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la crítica. ¿Ok? A través de la crítica, recordemos que podemos llegar a la verdad. Platón habló de las teorías de la forma, lo que es la búsqueda de la perfección y la verdad más allá del mundo sensible. Y por último, Aristóteles, ¿verdad? Que habló del estudio del mundo natural y la lógica, estableciendo lo que son las bases de la ciencia moderna. Aristóteles también dijo algo muy, muy importante, o 2 cosas más importantes, voy a dejar de compartir un ratito, que el hombre es como una tabla rasa. Es decir, que todo va aprendiendo. Y podemos darnos cuenta, nosotros cuando éramos pequeños, nadie nace aprendiendo, ¿verdad? Simplemente aprendemos a gatear, aprendemos a caminar, luego aprendemos a hacer varias cosas, algunos aprendemos idiomas, ¿verdad? Y en fin, todo es aprendizaje en la vida. Todo es aprendizaje en la vida. ¿Ok? Todos los días estamos aprendiendo. Todos los días. ¿Ya? Y esto es lo que nos decía Aristóteles. Ahora, hay algo muy importante también acá. ¿Qué nos dijo Aristóteles? Que todos los extremos son malos. ¿Ya? Que todos los extremos son malos. Es decir, ser muy bueno es malo y ser muy malo también es malo. Es decir, que el hombre siempre tiene que buscar ¿qué cosa? Un equilibrio. ¿Ok? Tenemos que buscar un punto medio. ¿Ya? Y eso es lo que nos dice Aristóteles, lo que nos transmitió a través de todos sus pensamientos y sus trabajos a Aristóteles. Que siempre el hombre tiene que buscar un equilibrio, siempre tenemos que buscar el punto medio. ¿Ok? ¿Está claro? Seguimos. Más allá de la filosofía como tal, también vamos a hablar un poquito del arte y lo que es la arquitectura griega. El arte griego se caracterizó por su armonía, belleza y perfección, desde la cultura clásica hasta la arquitectura monumental. Los griegos plasmaron su visión del mundo en obras maestras que han inspirado a artistas durante siglos. La arquitectura, el Partenón, ya después vamos a ver una imagen del Partenón, ¿verdad? Ya la vamos a ver, que son templos dedicados a los dioses. Ya vamos a hablar un poquito de los dioses. ¿Qué han escuchado ustedes sobre los dioses griegos? A ver, ¿alguna vez han escuchado algo sobre los famosos dioses griegos? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Los Alberto, faraones. ¿cómo? Profesor, yo bella, profesor. Ya, Profesor, yo ok. bella. Cuéntame, Bella, ¿qué has escuchado? Bueno, algo creo que le pasó al internet de Bella. Los faraones, licenciado, los faraones. Bueno, los faraones de Egipto, veo que en el chat me pusieron Afrodita, Atenea, excelente.
¿verdad? Estos son dioses griegos. Ya vamos a ir a hablar, no nos vamos a hablar de todos los dioses porque no los voy a confundir. ¿Ok? No los voy a confundir. Excelente Marjorie, ¿verdad? Habla de Zeus. Ya vamos a ver quién fue Zeus en su momento. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a seguir. Seguimos. Lo que es la escultura, ¿verdad? El famoso David de Miguel Ángel o Miguel Ángelo, una de las esculturas más famosas del mundo, se inspiró en la tradición escultórica griega, ¿verdad? Y la cerámica, que era la cerámica griega con sus figuras negras, representa una forma de arte brillante, vibrante y expresiva. Vamos a hablar aquí ya de los dioses. Por favor, si tiene una hojita, anote para que no se me vaya a confundir. ¿Ok? Primero, tenemos los famosos dioses del Olimpo, tenemos los dioses del inframundo y por último los mitos y leyendas. No voy a confundirlos acá, simplemente anote los 3 dioses más importantes de Grecia. ¿Cuáles son estos 3 dioses? Primero, Zeus, ¿verdad? Que lo podemos ver aquí. Aquí está Zeus. Él era el rey de los dioses. ¿Ok? Sus hermanos, sus dos hermanos. Zeus tenía 2 hermanos. Poseidón, que está aquí, que es el dios del mar. ¿Ok? Poseidón. Y Hades, que está acá. ¿Quién era Hades? El famoso dios del inframundo. ¿Ok? Repito. Zeus, el rey de los dioses. Poseidón, dios del mar. ¿Verdad? Y Hades, el famoso dios del inframundo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Los 3 dioses principales. Zeus estaba casado con Hera, ¿verdad? Y procrearon muchos dioses. Recordemos que hay las historias y los mitos y leyendas, y vamos a hablarlo de acá. Se decía que los dioses podían tomar forma humana, ¿verdad? Convertirse en humanos y procrear con humanos. Ahí es que nace ese famoso cuento de los semidioses, ¿ok? ¿Alguna vez han escuchado ustedes de Hércules? ¿Alguna vez han visto esa serie, las películas de Hércules? Sí, ¿Ok? licenciado. Sí, hijo de Zeus. Que sea. Correcto, Era. excelente. Sí. Hércules, Era. mitad Dios Era y fuerte. mitad humano. Mitad humano. Correcto, excelente. ¿Por qué? Porque se decía que los dioses se podían transformar en humanos y procrear. Bueno, entonces ahí es que nacen los famosos semidioses. ¿Ok? Ahí hablan los famosos semidioses. La Odisea, excelente, excelente. La famosa Odisea de Homero. También nos habla ahí de los dioses y los viajes de Ulises. ¿Ok? Seguimos entonces. Pero no, eso le vamos a dejar al profesor de lengua. ¿Ok? No les voy a hablar de la Odisea porque eso lo van a ver en lenguaje. Así que tranquilos por ese lado. Listo, seguimos. También tenemos que en el inframundo, ¿qué era el inframundo para los griegos? Para los griegos el inframundo era el reino de los muertos. ¿Ok? Aquí estaba el famoso Cerbero, ¿verdad? Que era el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada del inframundo. Ese perro de 3 cabezas que inclusive se ha inmortalizado hasta en las películas de Harry Potter y todo eso, bueno, ese es Cerbero, ¿verdad? El famoso perro de Hades y guardián de la puerta del inframundo. Hasta en la Seguimos. película de Percy Jackson está también. Correcto, excelente. Los que puedan ver Percy Jackson van a ver de todo lo que le estoy hablando. Ok, excelente. Inclusive todavía sigue esta serie en Disney. Así que la pueden ver allí. Percy Jackson es un semidios, hijo de Poseidón. Ok, entonces allí la pueden ver. Es buena explicando esto, esta historia de los dioses griegos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta con Grecia? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Cuáles son las 2 ciudades-estado más importantes de Grecia? De la antigua Grecia. Natalie. Antena y Roma. Esparta. Antena y Esparta. Atenas
y Esparta, correcto. Esparta. Recordemos que yo he dicho que no vamos, alcemos la manito y yo doy la palabra. No me enciende el micrófono así por encender, ¿ok? Vamos en completo orden. ¿Listo? Ahora, les pregunto, ¿cuáles han sido o cuáles son los tres filósofos más representativos de la antigua Grecia? A ver, Yuri. Sócrates, Platón y Aristóteles. Correcto, excelente, Yuri, bien, excelente. Sócrates, Platón y Aristóteles. Bien, excelente, excelente, excelente. Ok, vamos a hacer otra pregunta más. Ok, vamos a hacer otra pregunta más. ¿Cuál era el dios del inframundo? A ver, Hades. a ver, a ver, Elkin. Hades. Hades. Ares, Hades. Hades. Cuidado, Hades. confundimos porque Ares, sí hay un dios llamado Ares, pero Ares es el dios de la guerra, hijo de Zeus. ¿Ok? Hijo de Zeus. Bien. Ok, ahora vamos a ir con Roma. ¿Ok? ¿Está claro? Última pregunta de Grecia para pasar a Roma. Pregunto, ¿qué ciudades-estados o cómo se llamó la guerra o el conflicto entre Esparta y Atenas? La guerra del... A ver, Margarita, ayúdeme. ¿No? Ok, Kevin. Kevin, ¿no? ¿Cómo se llamó esa guerra entre Esparta y Atenas? De A ver, Kevin. Polomesa. El Peloponesa. Peloponeso. Peloponeso, correcto, excelente, el Peloponeso. ¿Verdad? La famosa guerra de Atenas y Esparta. Recordemos que Atenas era una ciudad-estado donde estaban los grandes filósofos, mientras que Esparta era una ciudad-estado que se dedicaba a la guerra. ¿Han visto ustedes, y les recomiendo, para que comprendan un poquito más de esto, han visto la película 300? ¿Verdad? Bien, esa película es una historia real. Es la famosa batalla de las Termópilas. ¿Ok? Esa guerra sí existió, que eran los persas contra los griegos. ¿Ok? Eso es real, ¿verdad? Eso es real. La guerra, inclusive, son tres guerras, que es la guerra de Maratón, la guerra de Salamina, que es la de las Termópilas, y por último es la guerra de las Platea. A estas guerras se las conoce como las guerras médicas, no de medicina, sino que son las guerras médicas, ¿verdad? A las batallas entre griegos y persas, ¿verdad? Entonces se la conoce como guerras médicas, ¿ok? Médicas por los medos persas, ¿ya? ¿Estamos claros hasta allí? Bien, vamos ahora con Roma, ¿ok? Vamos ahora con Roma. De Grecia pasamos a Roma. Seguimos. Geografía e historia de Roma, ¿verdad? Roma está ubicada en lo que es la península itálica, ¿verdad? La famosa forma de bota, ¿ok? Fue una civilización que dominó el Mediterráneo durante siglos. Aquí es importante, por favor, anótelo en una hojita o donde usted está anotando lo que le estoy diciendo. ¿Cuándo fue fundada Roma? Roma fue fundada en el 753 antes de Cristo, ¿verdad? 753 antes de Cristo. Aquí es importante algo, porque Roma nace como un reino, por eso le he puesto estas tres etapas, porque son las tres etapas de Roma. La monarquía, la república, segundo, y el tercero, el imperio. ¿Ok? ¿Cómo nace Roma? De los famosos hermanos Rómulo y Remo. Esto es una historia muy parecida a la famosa historia de Caín y Abel. ¿Ok? Donde los hermanos se asesinan entre ellos, uno al otro. ¿Ok? Uno mata al otro. ¿Ok? Y el otro toma el poder y llega a la monarquía.
Pero ellos, recordemos que la historia es que ellos descienden de Júpiter, del dios Júpiter, ¿verdad? Y donde ellos desde muy pequeños son abandonados y son amamantados por una loba. Por eso, a los que les guste el fútbol, van a ver que el equipo de la Roma, de la ciudad de Roma, su símbolo, su escudo es una loba, ¿ya? Por esa razón, ¿verdad? Por esa historia. Inclusive, usted va al Museo Nacional de Roma y lo primero que encuentra es a la loba Luperia, así se llamaba, Luperia, la loba que amamantó a los dos hermanos Rómulo y Remo. ¿Ok? ¿Está claro? Ojo que Rómulo mata a Remo, ¿verdad? Y se convierte en el primer rey de la monarquía romana. Rómulo asesina a Remo. Bien, por eso les dije que es una historia muy parecida a Caín y Abel, ¿no? Seguimos. Luego aparece lo que es la República. ¿Qué pasa en la República? Anote también en qué año se crea la República Romana. En el 509 antes de Cristo, caracterizada por su sistema político y militar. Ojo a esto. Voy a ser muy claro aquí en la República, porque aquí no había Profe, un una rey. pregunta. ¿Puede Claro repetir que lo sí. que dijo que no alcancé a notar? Claro que sí, igual lo estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Que la República Romana nace en el 509 antes de Cristo. ¿Ok? Recuerden que aquí no había una máxima autoridad, sino lo que había eran los triunviratos. ¿Ok? Triunviratos. ¿Está claro? ¿Ya? Aquí existían lo que eran los triunviratos. Es decir, 3 personas estaban en el poder. ¿Ya? Por eso se le llamaba triunvirato. 3 personas en el poder. ¿Está claro? Bien. En la República Romana existían los triunviratos. Luego aparece lo que es el imperio, ¿verdad? Aquí ya en cambio había un emperador. ¿Cuándo nace el Imperio Romano? En el 27 antes de Cristo, ¿verdad? Anótelo por favor, 27 antes de Cristo. Roma se convierte en lo que es un imperio que se extendió por gran parte del mundo conocido, ¿verdad? El Imperio Romano, ¿ya? Si usted me dice, Jesús, ¿en qué época nace de Roma? A ver, ahí yo lo quiero ver. Jesús, ¿en qué época nace de Roma? ¿En la monarquía, en la república o en el imperio? En el imperio. A ver, En el imperio. Pero correcto, excelente. Ya les he dicho que tienen que alzar la manito. Nace en lo que es el Imperio Romano. Excelente, bien. Me encanta cuando mis alumnos van entendiendo. Seguimos. Luego viene lo que es el gobierno y la sociedad romana, que inclusive hasta el día de hoy todavía lo tenemos. El sistema político romano se caracterizó por su complejidad y evolución. La República Romana es un sistema complejo, donde existían Senado, vaya anotando, Senado, asambleas, magistrados y tribunos de la plebe, o el pueblo como tal, ¿verdad? Muy parecido a lo que tenemos ahora, ¿eh? Recuerden que el Senado, ¿qué sería el Senado? ¿Verdad? Actualmente, si de una u otra manera lo queremos ver, ¿qué sería el Senado? ¿Cómo qué sería? A ver, La Diego. asamblea. Correcto, excelente. ¿Verdad? La Asamblea Constituyente, ¿verdad? Nuestros grandes asambleístas. Ahí estamos hablando del Senado. ¿Qué era el Senado? El cuerpo de ancianos que asesoraba al gobierno. Luego tenemos la Asamblea, que eran los ciudadanos con derecho al voto. Luego tenemos los magistrados, que eran los oficios con diferentes funciones, y los tribunos de la plebe, que eran los defensores de los plebeyos, que era el pueblo, ¿no? La sociedad romana estaba dividida en clases sociales con roles y derechos diferentes. Recuerden que aquí existía todavía la esclavitud, ¿ya? Aquí existía todavía la esclavitud y habían los esclavos como tal, ¿ok? Es decir, una persona entre más esclavos tenía,
era sinónimo de que tenía más dinero o más poder. Riquezas y poder. Ujú. Exacto, riqueza y poder. El derecho y el legado romano, para los que vayan a estudiar leyes, los que han tratado con abogados, el famoso derecho romano, que hasta el día de hoy los estudiantes de leyes, sobre todo en el primer y segundo semestre, tienen que saber lo que es el derecho romano. ¿Qué es el derecho romano? Es un sistema legal complejo y sofisticado, se basa en la ley, escritura y la jurisprudencia, con instituciones como el Senado, los magistrados y las asambleas. Luego está el Código Justiniano. Justiniano fue un emperador del siglo VI después de Cristo, donde ordenó la recopilación y sistematización del derecho romano, creando el Corpus Juris Civilis, que hasta el día de hoy está, que influyó en lo que es el desarrollo del derecho occidental, de las leyes, la formación de las grandes leyes. ¿Ok? Y tenemos el legado del derecho romano, que se extendió por todo el imperio y ha tenido una profunda influencia en el desarrollo del derecho moderno, tanto en Europa y América Latina, especialmente en lo que son áreas de derecho civil y penal. Los que vayan a estudiar leyes, vuelvo y repito, ¿verdad? Van a tener que ver sobre todo esto del derecho romano. ¿Ok? Arte y arquitectura romana. Los romanos fueron maestros de la ingeniería y la construcción, creando estructuras monumentales como el Coliseo, ¿verdad? Creo que todos hemos visto el Coliseo romano, ¿no? ¿Verdad? Todos han visto el Coliseo alguna vez. ¿Ya? Sí. Entonces, exacto. Solo por Entonces, película. solo por películas, excelente. Yo también, ¿ah? Solo por películas. Bien, tenemos la siguiente que es la escultura. La escultura romana se caracterizó por lo que es su realismo y su representación en los retratos de personajes importantes. Los mosaicos, ¿verdad? ¿Qué son los mosaicos? Son las figuras, ¿verdad? Como tal. Por ejemplo, lo que está en el Vaticano. Esos son mosaicos, ¿ya? Con pequeñas piezas de piedra o vidrio decoraban pisos y paredes de edificios públicos y privados como tal. Vamos con la religión. Aquí vamos a topar lo mismo. A ver, aquí no quiero que se me vayan a confundir, ¿ok? Porque ahí vamos a tener inconvenientes, ¿ya? Una cosa son los dioses griegos y otra cosa son los dioses romanos. Vamos a hablar ahora de los dioses romanos, ¿ya? La religión como era politeísta. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el año anterior? ¿Qué era politeísta? A ver, ¿qué es ser politeísta? ¿Quién recuerda? ¿Qué es ser politeísta? Que tiene más de un dios. Creer en muchos dioses, profe. Correcto, excelente, que creen en muchos dioses como tal. Aquí vamos a ver que el rey de los dioses en Grecia era Zeus, pero acá en Roma es Júpiter. Vaya anotando. El dios principal en Roma es Júpiter. ¿Ok? Juno, en cambio, es la esposa de Júpiter, en este caso. Marte es el dios de la guerra y Neptuno es el dios del mar. ¿Ok? Neptuno es el dios del mar. ¿Ok? Generalmente, ¿qué es lo que hacían? O a quién rendían culto, ¿verdad? A espíritus protectores del hogar y la familia. Los romanos creían mucho en la familia. ¿Ok? De allí nace también todo este tipo de creencia occidental, ¿no? Que creemos mucho en la familia. La influencia de otras culturas, recuerden que Roma conquista pueblos, conquista Egipto, conquista Grecia, ¿verdad? Imagínense. Roma conquista Grecia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen los grandes filósofos? ¿Verdad? Que realmente Grecia fue la que conquistó Roma. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Roma? Cuando conquista Grecia, se lleva a los mejores filósofos, a los mejores arquitectos, se los lleva a Roma. O sea, prácticamente la cultura romana nace de la cultura griega, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean este vínculo que hay entre los griegos y los romanos. Y sobre todo, disculpen, aquí es importante, el cristianismo. ¿Por qué? Porque Roma ya
no cree en el politeísmo como lo creía Grecia o como lo creyó en gran parte, sino que ya habla de un monoteísmo, ¿verdad? Ya habla del cristianismo, ¿verdad? Y vamos a ver muchos emperadores católicos también de acá. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Y por último, la conclusión tanto del legado de Grecia y de Roma. Las civilizaciones griega y romana dejaron un legado invaluable para la humanidad. Su influencia en la filosofía, el arte, la arquitectura, el derecho y la cultura perduran hasta nuestros días. El pensamiento griego sentó las bases de la filosofía occidental, mientras que la arquitectura romana inspiró la construcción de monumentos emblemáticos. El derecho romano, base del derecho moderno, se extendió por todo el imperio y continúa inspirando sistemas legales. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado a estas dos grandes civilizaciones. ¿Ok? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos claro todo? ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros? licenciado. Listo. Excelente. Igual estas diapositivas ya el día de mañana en la tarde ya la van a ver porque va a estar subida en la plataforma. Igual el link también ya después ya la Miss Lucy les va a compartir el link. Cualquier duda, cualquier pregunta con la Miss Lucy no hay ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Estamos claros? Listo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones a todos. ¿Ok? Gracias, Gracias, profe. licenciado. Bendiciones. Licenciado, que tenga muy buenas noches, un buen fin de Bendiciones. semana. Igualmente. Listo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pasen bien. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Igualmente. Cuídense. Gracias. Bendiciones. Gracias, Miss. Gracias. Pasen bien.